clase? Sí, Ingeniero, buenas tardes. sí, Teníamos diga. una duda, como yo y un amigo y posiblemente algunos compañeros más del curso, sobre un ejercicio, aunque para guiarnos y nos pudiera ayudar, del primer práctico. Ya, eso, yo le voy a decir a las 5:30. Me dice usted, ingeniero, ya es las 5:30 y de ahí para adelante empezamos a contestar algunas dudas del práctico. Ya, primero vamos a avanzar. Le vamos a encomendar eso a ver a quién. A Ángela Victoria, ¿está viva o está durmiendo? Ángela, ¿está? Sí, sí, sí. Encienda pues su cara, su voz, ¿cómo es su cámara? Pasa que ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión. Ya, entonces, pero usted me dice a las 5:30, ingeniero, ya son 5:30, empecemos con las respuestas, preguntas y respuestas, ¿ya? Listo, ¿Está dije. bien? Ya. Otra cosa, vamos a responder a las 5:30, ¿ya? Otra preguntilla. Inge, yo tengo una pregunta. ¿Los prácticos lo tenemos que enumerar tal como está en el libro o lo tenemos que poner según a nuestro orden de práctico? No, pues si eso les dije el primer día de clase, según su orden, el libro simplemente es una cita, ¿ya? Los prácticos lo enumeran práctico 1 del 1 a lo que dé, ya según su numeración de ustedes. Práctico 2 del 1 a lo que dé también, ¿ya? La numeración de ustedes secuencial, ¿ya? ¿Otra? ¿Hay otra pregunta? No hay. Muy bien. Vamos a empezar y vamos a participar, por favor, si es que tienen sus apuntes ahí o si no, si tienen también listo con el celular para contestar algunas cosas. ¿Listo? Bueno, empezaremos entonces. A ver. Aquí no. Ya, muy bien. Ahora sí. Estamos entonces. Muy bien, joven. Ya. Muy bien, todos atentos entonces para contestar, ¿ya? A ver, Oscar, vas a leer lo que vamos a mostrar, ¿listo? La primera hoja, ¿listo? Oscar, ¿me escucha? ¿Yo, ingeniero? Ya. Oscar Alvarado. Ok, ingeniero. Ya. Vamos a leer, entonces me va a leer la primera hojita donde empecemos. Ahí. Ya, ingeniero. Oscar. Derivadas de funciones de varias variables. Nota histórica. El estudio de las derivadas parciales se introdujo en los años después del trabajo sobre cálculo de Newton y Leibniz, entre el año 1730 y 1760. Leonard Euler y Jean Leronde publicaron por separado varios artículos sobre la dinámica, de los cuales establecieron gran parte de la teoría de las derivadas parciales. Estos artículos utilizaban funciones de las dos variables para estudiar problemas de equilibrio, movimientos de fluidos y cuerdas vibrantes. Ya, gracias. Muy bien, la nota histórica, las derivadas parciales de varias variables es importante en la ingeniería porque les decía anteriormente, es el cálculo verdadero, que se utiliza
porque no existe ninguna función solamente de una variable, sino siempre son las funciones de varias variables. Entonces, esa es la razón para que lo que se estudia, que son derivadas funciones de varias variables, llamadas también derivadas parciales. Como verán, prácticamente en la ingeniería lo que se utiliza, los autores son de la ingeniería práctica, podemos decir, Newton y Leibniz, quienes publicaron, Euler, Allenberg, etcétera, fueron los autores de esta parte del estudio de las derivadas de funciones de varias variables. ¿A qué se refería? Siempre era el estudio de las variaciones, pero de funciones de varias variables. Entonces, las funciones de varias variables son los que se utilizan en su variación, lo que se llama derivadas parciales, significa variaciones parciales. Tiene mucha aplicación en la ingeniería, prácticamente les decía, es el cálculo verdadero, les vuelvo a decir, que es utilizado, ya sea en la velocidad, en los circuitos eléctricos, en los equipos de computación, en los equipos de sonido, en los equipos de grabación, en todo equipo electrodoméstico, donde se utilice software, donde se utilice medios de equipos de comunicación, está lo que se llama las derivadas parciales en la variación de la intensidad de la corriente eléctrica. A eso se refería en esto. Fíjense algunos ejemplos, vamos a mostrar aquí algunos ejemplos de derivadas parciales. Bueno, la derivada, no sé si ustedes se recuerdan de cálculo 1, ¿cuál era el concepto de derivada? A eso me voy, antes que lleguemos a la definición. La derivada se refiere, conceptualmente se define como una variación de una variable respecto de otra variable, como una variación de una variable dependiente respecto de la variable independiente, parcialmente, porque una función de varias variables significa que no se puede derivar al mismo tiempo, sino que una primero y otra después, ¿ya? Entonces, conceptualmente la derivada, para que se recuerden ustedes, se define como una variación. Y cuando nosotros decimos parcial, quiere decir es una variación de una función de varias variables. Aquí tenemos algunos ejemplos. El caudal, por ejemplo, es una variación, se define como una variación del volumen respecto del tiempo, variación parcial. Puede haber la densidad, la porosidad, qué sé yo, pero entonces esta función B es de varias variables. La intensidad de la corriente eléctrica es otro ejemplo de derivada parcial, es derivada de la carga eléctrica respecto del tiempo parcialmente. Este simbolito que ustedes ven se llama ronda, se utiliza cuando se trata de funciones de varias variables, ¿ya? La derivada en cálculo 1 era una D, ¿sí o no? Aquí no es que se haya tergiversado, sino que esta ronda indica parcialmente. Es importante identificar cuando ustedes vean esta ronda de B sobre ronda de T, estamos hablando que la función que voy a derivar es de más de dos variables, de dos o más variables. ¿Listo? Aquí otro ejemplo, por ejemplo, en la economía se utiliza la productividad marginal, quiere decir el margen de variación de la producción respecto del capital, la variación del capital, de la producción respecto de la mano de obra, o así también la demanda marginal, que está la variación parcial del producto A respecto del precio de A, variación parcial del producto A respecto del precio B, variación parcial del producto B respecto del precio A, variación parcial del producto B respecto del precio B.
Entonces, todas estas simbologías que nosotros utilizamos significa derivada parcial. Ya yo dos cosas debo interpretar como ingeniero: saber expresar la variación de varias funciones como una derivada parcial, o la derivada parcial significa leer que esta variación es una variación de una función de varias variables. ¿Ya? Entonces, ambas cosas. Quiero mostrarles algo, por ejemplo, acá. A ver, ¿dónde está? Aquí. Miren ustedes lo que yo ponía esta mañana en el otro curso. Ya aquí, esto yo tengo que conocer muy bien y no equivocarme. Cuando se habla, digamos, de derivadas parciales, yo debo identificar con claridad esta situación y leer bien. Miren, esto, por ejemplo, es este símbolo ρ, significa este símbolo ρ parcialmente, parcial. O sea, quiere decir que la variación del costo, por ejemplo, respecto del volumen, o cuando digo variación del volumen respecto del tiempo, por ejemplo, de un líquido, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, significa expresar el caudal, o sea, el movimiento del agua o de un líquido en un río, en una cañería. Esto significa, este simbolito sirve para expresar parcialmente. Este Q significa variación del volumen. Por ejemplo, la velocidad de un río, ¿cómo determina? Mediante una derivada, que es la cantidad de agua que pasa por un tiempo determinado en un recipiente. Y asimismo, en la parte de los equipos electrónicos, como es la computadora o un procesador, esto es lo que se utiliza, es la variación de la carga eléctrica respecto de un tiempo. O sea, cómo se mueve la carga eléctrica mediante un circuito, a eso se lo llama la intensidad. Quiero que ustedes noten, por ejemplo, en cálculo 1 nosotros utilizábamos esto de acá, derivada de y respecto de x, porque era la derivada de una variable, ¿verdad? Entonces, yo aquí, este símbolo, cuando vea, debo decir, la derivada parcial se expresa con esa simbología. Ronda se llama el símbolo, ronda de Q sobre ronda de T, pero se lee derivada parcial, variación parcial respecto de T. Entonces, este símbolo no es cualquier símbolo. Por ejemplo, les decía esta mañana yo, con una pelada ustedes le escriben, ¿cómo se lee esto? Te amo parcialmente. Se lee que te amo parcialmente. ¿Qué quiere decir? A veces cuando le ponen a la pelada así, te amo con este simbolito, contenta, pero no sabe que le dijo parcialmente, que lo quiere un poco nomás a ella, puede ser que a otra pelada la quiera más, ¿sí o no? Entonces, este simbolito interpretar es muy importante, significa parcialmente, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar en derivada parcial, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esos ejemplos? Ahora sí vamos a ir a la definición. ¿Se ve con claridad? ¿Están viendo? ¿Sí? Ya. Ahora atiéndanme acá ustedes. Vamos a definir la derivada parcial. En cálculo 1, en matemáticas, siempre uno piensa lo siguiente. A veces, matemáticamente la derivada es un límite, como está acá. Geométricamente, quiere decir por pendiente, es la pendiente de la recta tangente en un punto. Esa era la definición geométricamente o interpretación geométrica. Ambas cosas son definiciones matemáticas, pero a nosotros nos interesa esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se define? La derivada parcial, escúchenme bien, si quieren anótenlo, si no está en sus apuntes, la derivada parcial
de una función de varias variables se define como la variación parcial de la variable dependiente respecto de la variable independiente cuando las demás variables se consideran como constante. ¿Entendido? Fíjense, se lo voy a repetir si quieren, si alguien está anotando o grabando. La derivada parcial de una función de varias variables, ¿ya? Se define como una variación de la variable dependiente respecto de la variable independiente, cuando las otras variables se consideran constantes o se mantienen constantes. ¿Ya? Entonces, tras que yo pregunte o alguien les pregunte, ingeniero, ¿qué es una derivada? ¿Cómo lo define? Se define como una variación. De allá en los libros seguramente ahí está que la pendiente de la recta, son definiciones matemáticas que está bien, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿está entendido la definición? ¿Alguien tiene duda? ¿Está claro? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, entonces, ahora, la derivada matemáticamente en una función, como está aquí, de una función z igual a f de x, y, entonces aquí se define como el límite de la función incrementada menos la función incrementada sin incrementar dividido entre el incremento h. Entonces aquí se lee derivada parcial de la función respecto de la variable x, cuando y se considera constante. Derivada de la función respecto de la variable y como el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar cuando x se considera constante. Entonces, esa es la definición de la derivada parcial. Por eso se llama variación parcial. Ahora, aquí, ¿qué ven en ese dibujito ustedes? ¿Qué quiere decir este dibujito? No está en su apunte, pero aquí yo lo puse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esa fotito de ahí? ¿Tomar nota? Eso, tomar nota. Muy bien. Cuando vean esa fotito, ustedes van a decir, debemos tomar nota, ¿ya? Entonces, ahí vamos a poner la nota 1, que dice, el número de variables independientes, nota 1 si quieren, el número de variables independientes es igual al número de derivadas parciales de la función. En otras palabras, si la función tiene 3 variables, pues tengo que tener 3 derivadas parciales. Si la función es de dos variables, 2. Aquí, por ejemplo, la función tiene 2 variables independientes, entonces, por lo tanto, derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y. Entonces, nota 1 es el número de variables independientes debe ser igual al número de derivadas parciales. ¿Ya? Otra notita podemos poner diciendo que cuando se deriva la función de varias variables respecto de una de las variables, las demás variables se considera constante. ¿Listo? Eso, esas 2 notas. Seguimos adelante. Ahora atiendan. Notación. ¿Qué quiere decir notación para ustedes? ¿Qué significa notación? ¿Qué quiere decir notación? La forma en que se escribe. ¿Cómo? La forma en que se escribe. La forma como se escribe la derivada, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, si una función es z igual a f de x, se escribe, pues, derivada parcial de f respecto de la variable x. Esta es la función de varias variables, esta es la variable respecto a cuál se deriva, y esto significa los símbolos de la derivada. Derivada parcial de f respecto de y esto es la función, esta es la variable respecto de cuál se deriva, y este es el símbolo. Otra cosa,
La otra notación en distintas bibliografías, esto quiere decir, y esto no me vengan después, ¿qué dice ingeniero? No se entiende en el libro. Atiendan acá. Esto se lee en lo 1, de si la función es de dos variables, derivada parcial de la función respecto de la variable x, cuando la variable y se considera constante. O también derivada parcial de la variable dependiente z respecto de la variable x cuando la variable y se considera constante. O esta simbología, fíjense, yo soy caduco y estricto al corregir los prácticos. Fíjense esto, fx, ahí abajito la x, fíjense. O f1 significa derivada primera respecto de la primer variable. O z de x también. Quiere decir z de x, quiere decir derivada de z respecto de x. Aquí lo mismo, derivada parcial de la función respecto de la variable y cuando la variable x se considera constante. O también derivada de z respecto de y cuando x se considera constante. Esto f de y, f de la segunda variable y z de y. ¿Entendido? Esa es la forma de escribir. No hay donde, por eso yo soy estricto en la corrección. Fíjense, esa es la forma de escribir o denotar una función. ¿Listo? La derivada de una función. ¿Entendido? Ya. Seguimos adelante entonces. Miren, más adelante vamos a hacer lo siguiente. Interpretación geométrica de la derivada. Aquí está. En su apunte está bien clarito. Yo lo he escrito. Pero quiero que me entiendan. Primero a leer, ¿qué significa esto de acá? Significa derivada parcial de la función en el punto x y x0 y sub 0 respecto de x. Bueno, ustedes tienen entonces en su escrito eso, ya ustedes lo leen. Derivada parcial respecto de y en el punto x0 y 0. Quiere decir que derivo la función, reemplazo el punto y el resultado me da un número. Y ese número indica la pendiente. Vamos a aprender a interpretar. Para esta figura 1, fíjense ustedes, es una superficie, el dibujo de una superficie intersectada con un plano igual a constante. Aquí, la gráfica de una superficie z igual a f de x y intersectada con el plano x igual a constante en un punto. En un punto. ¿Ya? Eso quiere decir en un punto. ¿Ya? Pero ¿cuál es la interpretación geométrica? Atiendan bien. Seguramente está escrito en su ¿ya? Geométricamente, escúcheme bien, la derivada parcial de la función, ¿dónde está la función? Z igual a f de x, y, respecto de la variable x, en el punto x sub 0 y sub 0, ¿ya? Se define o significa, mejor, eso significa la pendiente de esta recta tangente en el punto de intersección, x sub 0 y sub 0 de la función superficie y el plano constante y igual a k. En conclusión, geométricamente la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el punto x sub 0 y sub 0 significa la pendiente de esta recta tangente en el punto x0 y sub 0 de intersección entre el plano y igual a constante y la superficie x igual a y igual a k.
Por ejemplo, yo voy a ir aquí a mostrarles algo. Miren, ahí está. Supongamos que sea lo siguiente. Z igual a lo que estábamos haciendo ayer, no sé qué día. Z igual a 5 menos X cuadrado. X cuadrado menos Y al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Y aquí. Un plano Y igual a constante. Vamos a ponerle Y igual a 2. Y igual a 3. Ahí está. Entonces yo grafico esta superficie en el espacio y va a dar así más. Ahí está. ¿Quieren? Sí. ¿Sí o no? Ahora la intersección del plano Y igual a constante. Así. Ahí está. Fíjense. Si ustedes quieren ver un poquito. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está intersectando, por ejemplo, ese plano? Aquí, en ese punto. Entonces quiere decir, en ese punto existe una recta tangente Y igual a K. O sea, eso quiere decir ahí está. ¿Dónde tiene que verse? Ahí. Ahí es la intersección. En este punto hay una recta. Entonces, en esa recta es el punto, la pendiente de esa recta también. Mientras en la otra, por ejemplo, dice la misma, pero cuando X es constante. Mira, cuando X es constante, vamos a ponerle acá. La misma función, X igual a 3. ¿Qué sé yo? X igual a 2 le vamos a poner. Véanme. Ahí está. Que intersecta. Miren, en otra parte ya intersecta. Aquí, en esa parte intersecta. ¿Ves? En esa parte intersecta. Si quieren, miren. Ahí está. Intersecta en el punto de intersección entre la superficie azul y el plano amarillo, que es X igual a constante. De esa manera, geométricamente yo pregunto en el examen por si acaso es la interpretación geométrica. Por eso, si alguien no entiende, ahora dígame, ¿ya? Es la interpretación geométrica de la derivada. Eso quiere decir. Geométricamente, ¿qué quiere decir geométricamente la derivada? Entonces, aquí geométricamente, la derivada parcial respecto de Y se define como la pendiente de la recta tangente en el punto de intersección entre la función superficie y la recta, no la recta, el plano X igual a constante. Ya, esa es la interpretación geométrica. No sé si se entiende, es sencillo. Lo mismo que en cálculo 1, pero resulta que es la pendiente de la recta tangente en el punto, en un punto de intersección, porque se intersecta en varios puntos, en un punto de intersección de la función superficie y el plano constante. Esa es la interpretación geométrica. Bueno, antes de hacer el cálculo de derivadas parciales, aquí hay la tabla, si ustedes querían, yo se los puse, creo que hay, Y igual a constante, lo mismo que en cálculo 1. Una constante por una función, la suma de las derivadas, una función, etc. Aquí de exponentes, también de trigonométrica, si quieren estar en otro lado, aquí derivada de un cociente, de un producto, etc. O sea, otras palabras, hay que recordar un poco de las derivadas de cálculo. ¿Ya? Cálculo de derivadas parciales. Atiendan bien acá. El cálculo de derivadas parciales es el mismo procedimiento que para calcular derivadas de funciones a una variable, con la diferencia de que cuando se deriva aquí respecto de una variable, las demás variables se consideran constantes o se consideran como un número.
Por ejemplo, esta función, ¿de cuántas variables es? ¿Cuántas variables independientes tiene esa función? 2. ¿Cuánto? 2. Dos variables, por lo tanto debo tener dos derivadas. Aquí, por ejemplo, dice, entonces, derivada parcial de f respecto de x, y se considera constante. Pero esto no se escribe, se sobreentiende en la mente. Derivada de x cuarta es 4x cubo, derivada de 9x cuadrado es y, derivada de 5x es 10xy cuadrado, derivada de 2y cubo, 2y cubo, porque derivada de x es 1, y la derivada de y es 0. Y aquí lo mismo, derivada parcial de f respecto de y, x se considera constante. Entonces, derivada de x cuarta, 0. Derivada de esto es menos 3y cubo, o 3x cubo, porque derivada de y es 1. Derivada de 5x cuadrado es 5 por 2, 10x cuadrado y. Derivada de esto, 3 por 2, 6xy, y derivada de y quinta, o derivada de y quinta, 5y cuarta. Entonces, esa es la derivada parcial de una función, ¿ya? Por ejemplo, aquí es una función de cuántas variables, de 3 variables, r, s y t. Cuando yo derivo respecto de s o respecto de t, r y s son constantes. Cuando se deriva respecto de s, t y r son constantes. Cuando se deriva respecto de r, s y t vienen a ser constantes. Por lo tanto, si son 3 derivadas, tengo 3 variables, 3 derivadas parciales. ¿Ya? Eso quiere decir. Si vamos un poquito más, aquí derivada de una raíz igual, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto. Aquí ya es un cociente. X arriba y X abajo. Entonces el denominador al cuadrado, denominador sin derivar. Derivada del numerador es derivada 2X y Y cuarta 0. Derivada del denominador 4X cubo por el numerador sin derivar. Y aquí respecto de Y, también es un cociente porque tiene Y arriba y Y abajo. ¿Ya? Ahora, antes de seguir adelante, vamos a hacer un ensayito para los que no saben utilizar el derive. Miren ustedes, vamos a hacer acá. ¿Ya? Vamos a hacer en la, ¿cómo se llama? En la computadora lo que nosotros queremos calcular. Ahí está. Eso. Entonces, los que no entiendan me dicen nomás. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Lo borramos. También se borra. Ahí está. Entonces, miren ustedes cómo se hace. F de X, Y, dos puntos igual, X a la cuarta. X a la cuarta menos 3 X al cubo. X al cubo Y. ¿Qué más? Más 5 X al cuadrado. X al cuadrado Y al cuadrado. Y al cuadrado menos 2x y al cubo más y elevado a la quinta. Ahí está. ¿Cómo se determina? Cuando yo hago en computadora, miren, yo tengo que interpretar lo que sale. No me estén copiando toda la pantalla que salió. Yo le dije, es que hice en computadora y toda la pantalla de la computadora lo copian. No, el derive tampoco hace todo. Esta es la forma. Entonces yo, por ejemplo, para derivar, y fíjense lo cual estoy marcando, no marco la función ni los dos puntos, solamente es derivada parcial respecto de x primera.
Entonces, eso es. La derivada parcial respecto de y, también acá. Derivada parcial, pero respecto de y. Y aquí es. Ahora, no, perdón, esto de acá era, no, hecho mal. Esta es la derivada respecto de y. Ahí está. Derivada parcial respecto de y. Así. Primera. Entonces, eso es. Ah, es que aquí no copié bien. Me faltaba una y. ¿No? Una y faltaba. Poner aquí. Esta y. Ahora sí. Ahora sí va a estar bien. Ahí está, por eso le decía. 3x cubo y, etc. Ahora sí, para determinar la derivada, ahora va a salir igual. Respecto de x, la primera. Eso es esta derivada. Ahí está. Ahora respecto de y, igual. Derivada parcial respecto de y. Ahí está, respecto de y. Respecto de y. Primera y eso. Esa es la derivada de así. Así es como se determinan las derivadas parciales en la computadora. Entonces, miren, no, cuidado, cuando yo lo hice en la computadora, todo esto me copian, toda la pantalla, esta simbología. Y yo no he puesto así. Yo este resultado tengo que aprender a interpretar como dice acá. ¿Listo? Esa es la forma entonces de hacer derivadas parciales. ¿Ya? Ahí está el cálculo. Derivadas parciales de orden superior. Aquí atienda un ratingo, derivadas parciales de orden superior. Significa, pues, si la función es de dos o más variables, las derivadas parciales, primeramente se tiene derivadas parciales de varias variables, que es el resultado de una función de función de varias variables, la derivada primera. Si es así, es necesario determinar la derivada de orden, de segundo orden y orden superior. Esto indica el orden de la derivada. El orden indica la derivada parcial, el orden, o sea, de qué orden es primero, segundo, tercero, cuarto. Y esta es la derivada respecto de la variable independiente X y respecto de la variable independiente Y. Entonces, donde f es la función, x y y son las variables respecto de la cual se deriva, orden es el n, p es las veces que se deriva respecto de la variable x y q las veces que se deriva respecto. Una cosa sí, n es igual a p más q. Si es derivada quinta, esta es derivada tercera y esto segunda. O también se dice 3 veces respecto de x y las veces respecto de x y las veces respecto de y. Las veces de x es p y las veces de y es q. Y p más q debe ser igual al orden n de la derivada. Por ejemplo, yo aquí le voy a mostrar algo para que entendamos mejor. Y miren, ya está volviendo un poco acá. Ah, no. Aquí. Miren, por ejemplo, este es C en función de M y K. ¿Esto cómo se lee? Derivada séptima de C, 4 veces respecto de M y 3 veces respecto de K. Pero 4 más 3 debe dar 7. ¿Ya? Esa es la forma de leer derivadas parciales. Por ejemplo, yo voy a poner esto, por ejemplo, ¿cómo se lee ustedes? A ver si me están entendiendo. Vamos a poner eso. Quinta. Esto es 2 y eso es 3. ¿Cómo leerían a ver eso ustedes? ¿Cómo lee usted, a ver, Jonathan Robles? ¿Cómo lo lee esa? A ver, léeme por favor. Después William. ¿Cómo se leería esa? Perdón, no era esto. Esto. ¿Cómo leería eso?
¿Cómo se lee, Jonathan, eso? ¿O no tiene idea? No sé, ingeniero. ¿Cómo se lee eso de que está con rojo? Derivada a la quinta respecto a la variable de c sobre derivada al cuadrado. Mira, por eso pues atiéndanme, después no saben leer, atiendan todo por favor. Esto se lee derivada de quinto orden 2 veces respecto de m y 3 veces respecto de k. Eso quiere decir derivada segunda de m y derivada tercera de k. O sea, este 5 indica derivada parcial de quinto orden. 2 veces respecto de m y 3 veces respecto de k. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo leeríamos eso? A ver, derivada así. La cosa que los respecto de eso. ¿Cómo leemos? A ver, eso lean por favor. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee? Derivada de cuarto orden respecto al cuadrado de m. No dije en ningún momento yo cuadrado. Significa derivada de cuarto orden. Esto se deriva 2 veces, quiere decir, respecto de m y 2 veces respecto de k. No he dicho en ningún momento cuadrado. Indica aquí derivada de cuarto orden, pero aquí quiere decir 2 veces respecto de m y 2 veces respecto de k. La suma de 2 más 2 es 4. Eso quiere decir. Por ejemplo, ¿qué significa eso? A ver, ustedes van a leer. Ahí está. Por ejemplo, significa 2 y así. ¿Cómo se lee eso? A ver. ¿Eso cómo se lee? Derivada de quinto orden. ¿Ya? Derivada de... ¿Qué más? Segundo respecto a m y derivada de... Derivada de quinto orden. ¿Puedo decirlo yo? Ya, a ver, lea bien, a Derivada ver. de quinto orden sobre derivada de 2 veces m y Otra derivada vez. de... ¿Cómo Derivada va de a quinto orden. decir 2 veces sobre? derivada de... No hay Derivada de quinto. A ver, Yo no dije- entiéndanme pues jóvenes, a ver, ingenieros, a ver, no es así. Aquí vamos a partir, yo no estoy diciendo derivada de sobre derivada, en ningún momento he dicho sobre. Esto es derivada parcial de Q respecto de la variable T. Derivada primera es esto, ¿sí o no? Entonces no he dicho en ningún momento sobre ni cuadrado. Esto se lee diciendo derivada parcial de quinto orden. 2 veces respecto de m y 3 veces respecto de k. No he dicho sobre. O sea, derivo quiere decir 5 veces, pero 2 veces derivo m, luego 3 veces respecto de k. Cuando yo derivo 2 veces respecto de m, k se mantiene constante. Luego ese resultado derivo respecto de m, respecto de k 3 veces, pero en ese momento m se mantiene constante. No estoy diciendo sobre en ningún momento. Después sobre es el que no sabe leer ni tiene idea de derivadas, sino yo no le estoy diciendo que lean qué letras hay, le estoy diciendo lean como derivada, ¿entienden? Y a ver, voy a poner otra cosa, ¿ya? Aquí, a ver. Es que así estamos, después no sabemos interpretar. A ver, eso, ¿cómo se lee eso? A ver, uno bueno, ¿listo? A ver. Derivada Vamos. parcial de séptimo orden, 4 veces respecto de m y 3 veces respecto de k. Exactamente, así nada de sobre aquí, ¿sí o no? Yo tengo que leer como matemática, como ingeniero, pues, ¿sí o no? No estoy diciendo en ningún momento sobre. Ya, a ver, Vigabriel, lee, por favor, a ver, Vigabriel va a leer, ¿ya? Vamos, Vigabriel, ahí está echado ahí, ¿qué pasa? Emi, siga. Ah, ya, a ver, lee, Vigabriel, ¿qué dice? Derivada de séptimo orden sobre... No, sobre no. Otra.
derivada de séptima orden. A ver, una vez más voy a leer, ingenieros, no me pueden fallar ustedes, pues. A ver, yo voy a leer una vez más, después voy a hacer preguntas. Ya no me pueden fallar. Se dice derivada parcial de séptimo orden, o si quieren de orden 7, respecto de m 4 veces y respecto de k 3 veces. Así se lee. Derivada de séptimo orden respecto de m 4 veces y respecto de k 3 veces. Así nadie estoy diciendo sobre. No estoy leyendo pues como una fracción. Ya, a ver, vamos a hacerle leer a quién, a ver. A ver. Es que tenemos que saber bien, es que esos detalles para mí son importantes, después no estamos pudiendo interpretar. A ver, va a leer ahora, a ver, Eliezer Chávez, ¿estás? Presente, ingeniero. Ya, a ver, vas a leer ahora Eliezer, por favor, tenemos que aprender, no tengo apuro yo. A ver, vas a leer esta 6. La suma tiene que dar 3, por ahí ya también me equivoco, el examen ingeniero está mal, ustedes me dicen 3 más 3, 6, aquí no da 6. Y a ver, Eliezer, listo, a ver. Derivada parcial de sexto orden con respecto 3 veces de m y 3 veces de k. Eso, así. A ver, otro lector. Vamos a ver, Fernández, Alexis, lea de nuevo. Fernández. Sí, Lea. derivada de sexto orden con respecto m 3 veces y 3 veces k. Eso, estoy derivando. Quiere decir que derivo 6 veces, pero primeramente derivo 3 veces respecto de m, luego de ese resultado otra vez derivo respecto de k. ¿Listo? Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces yo tengo que interpretar bien, no me estén con burrera. ¿Ya? Entonces, a ver, va a leer, ¿quién va a leer ahora? A ver, va a leer Flores Eudenia, ¿está? Flores Beizaga Eudenia, ¿estás? ¿Sí o no? ¿Dónde está Flores? Al que no contesta yo voy a reducir puntos, ¿ya? Estamos en clase por si acaso. Flores Eudenia, Beizaga Eudenia, ¿estás? A la 1, a las 2, a las 3. Creo que no puedo. Dice que no tiene micrófono. Ya hay que regalarle, pues hoy día de San Valentín, hay que regalarle un micrófono. Oye, los pelados háganse con una cuota. Ya, a ver, Hidalgo Osmar, ¿está? ¿Me escucha, ingeniero? ¿Escucha Hidalgo? Sí. Sí. Ya, a ver, lea Hidalgo, ahora sí, quiero ver. La derivada del sexto orden de C y la segunda derivada con respecto de M y la cuarta derivada con respecto de K. Eso, primero derivo 2 veces respecto de M, luego de ese resultado 4 veces respecto de K. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Hay alguna duda para que sigamos adelante? Ya, bueno, sigamos ahora derivada de orden superior. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso significaba. Aquí, por ejemplo, ahí está, mira, lectura de las derivadas parciales. Es que después, más adelante, no es tanto que yo sepa o no sepa derivar. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan interpretar. Finalmente la derivada lo hace la computadora. Pero si yo ni sé leer siquiera qué es eso, estamos fregados, pues, ¿sí o no? ¿Qué dice ahí? Derivadas de segundo. A ver, aquí está, clarito. A ver, vamos a leer. A ver, Eliezer de nuevo, lee, por favor. Derivada parcial de segundo orden, primera y segunda respecto de X. Eso, siga. Derivada parcial de segundo orden, primera y segunda respecto de Y. Derivada parcial de segundo orden, primera respecto de X y segunda respecto de Y. Derivada parcial de segundo orden, primera respecto de Y y segunda respecto de X. Así se lee, fluido, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Ya, ahora, mira,
Ahora aquí, atiéndame, esto lo pueden hacer en computador. Aquí dice determinar las derivadas parciales de segundo orden. Atiéndame. Aquí es la derivada primera respecto de x. Y dice la segunda respecto de x. O sea, de este resultado nuevamente derivo. Entonces ya viene a ser de segunda respecto de x. Igualmente aquí derivo respecto de y. Y otra vez de ese resultado respecto de y. Entonces es la segunda. Aquí, mientras tanto, derivo la primera respecto de x y la segunda respecto de y. Esta es la combinada. Y aquí igual la derivada primero respecto de y, luego respecto de x del resultado. ¿Ya? Aquí atiendan muy interesante. Alguien, cuidado, después no sepan. Aquí me pide derivada tercera, pero las 3 veces respecto de x. Derivada tercera, las 3 veces respecto de y. Ahora aquí, ¿cómo se lee esto de acá? A ver, ahora sí lo quiero ver. ¿A quién? Vamos a ver. ¿A quién lo veo? Vamos a hacer leer. A Joel Zambrana Córdoba. ¿Estás, Joel? Joel. Oye, ten pues atento. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, ingeniero, estoy. ¿Estás atento, Joel? Ya, entonces vas a leer, a ver, Joel. Listo. ¿Cómo leemos entonces la que estábamos haciendo? Ya, Joel, ¿qué significa esto de acá? ¿Cómo se lee? Ahora tengo, ingeniero, estoy teniendo problemas con el micrófono. Pocha, no. Otro, a ver, que lea, a ver, cualquiera lea. En eso nomás perdemos tiempo, que el micrófono, que el celular, que la amiga. Es una aburrera, es por eso. ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Cómo se lee esto? A ver. Derivada de cuarta orden respecto a la doble de x y la doble de... Derivada de cuarto orden, 2 veces respecto de x y 2 veces respecto de y. Entonces, ¿cómo determinamos? La derivada de tercer orden, la primera de x, segunda de x y tercera de x. O sea, de esta primera derivamos nuevamente respecto de x. De esa derivamos nuevamente, está la derivada tercera. Mientras la otra es derivada primera respecto de y derivada segunda respecto de y derivada tercera respecto de y. Mientras este otro, de la derivada segunda, derivamos respecto de y luego de eso otra vez respecto de y. Entonces, 2 veces la primera, 2 veces la segunda respecto de y. Esa es la forma de determinar las derivadas parciales. Y esto me van a practicar, van a hacer, no hay necesidad. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer esto de acá, miren, voy a hacer en este ejercicio nomás. Aquí está. Por ejemplo, vamos a hacer las derivadas parciales de esa función, por ejemplo. Entonces aquí se hace lo siguiente. Aquí marco, por ejemplo, quiero derivada tercera respecto de t, directamente aquí. Derivada tercera, ahí está. Tercera, directo, ahí está. Ahora, si yo quiero la derivada cuarta, primero derivada parcial 2 veces respecto de x, aquí está, 2, vaya hombre, ahí está, 2 veces respecto de y, segunda derivada respecto de x. Ahora de eso, quiero 2 veces respecto de y, entonces ahí sería y entonces va a ser eso. 20 es la derivada cuarta, derivada segunda respecto de x y segunda respecto de y esto entonces es la cuarta derivada. Entonces eso quiere decir derivada de cuarto orden, 2 veces respecto de x, 2 veces respecto de y. ¿Ya? Eso quiere decir. Seguimos entonces, miren, esa es la derivada. Aquí hay otro ejemplo, ya, aquí atiendan un ratín.
Cálculo de derivadas parciales de orden superior, sigue, pero en demostración de ecuaciones. Aquí igual este logaritmo, fíjense, ahí está. Derivamos respecto de x aquí, y entonces esa es segunda de combinada de x, combinada de y. Primero respecto de x, aquí está a mano, se simplifica, y esta derivamos respecto de y, ahí está. Y aquí igual demostramos reemplazando esa función, ahí está, y igual. O sea, eso es el cálculo de derivadas parciales. Cuando dice cálculo de derivadas parciales en demostraciones, primero se determinan las derivadas parciales, ahí está con amarillo, con azul. Segundo, se reemplaza las derivadas parciales y se compara, igualando 1 con 2. Ahí está. Aquí, demostración de ecuaciones diferenciales. Aquí es interesante, miren. Dice, dada esta función, demostrar esto. En su apunte, en su práctico, hay hartas demostraciones. Cuidado. Primer paso, se determinan las derivadas parciales. Ahí está, y eso es 1. Segundo paso, se determina respecto de y. Ahí está, y se simplifica. Luego eso reemplazamos en la condición que me decía x por la derivada, por y por la derivada debe ser igual a x más y igual a z. Entonces reemplazamos, cuidado, aquí no se hace operaciones, a este lado. Se multiplica, se simplifica, todo se suma términos semejantes. Aquí esto significa z, por lo tanto se demuestra x más y más z, x más y más z igual. Entonces esa es la demostración de las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Qué más? Eso es en la primera parte de derivadas parciales, ¿ya? Solamente hemos avanzado derivadas parciales hasta aquí. Ahora ya vamos a las aplicaciones un poco, quedaría en derivadas de funciones implícitas ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solo hemos hecho derivadas parciales. ¿Pregunta? ¿Nada? Muy bien. Ahora vamos a ir a lo siguiente. No es este. Aquí, esto lo tienen en su apunte. Derivada de funciones implícitas. ¿Quién me dice qué significa derivada, o perdón, función implícita? ¿Qué significa función implícita? Partimos de ahí, si no, no vamos a poder seguir adelante. ¿Qué quiere decir función implícita? ¿O cómo definen función implícita? ¿Alguien me puede decir? ¿Son las funciones cuyo valor dependiente no está despejado? ¿Cómo? Son funciones cuya variable dependiente no está despejada. ¿Independiente o dependiente? Dependiente. Ya. Una función implícita se define así cuando la variable dependiente no está despejada. Muy bien dicho. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ¿pero cómo se determinan las derivadas de funciones implícitas? No es necesario transformar a la forma explícita. O sea, quiere decir, no es necesario despejar la variable dependiente para calcular sus derivadas parciales. Por ejemplo, aquí dice una función implícita es esto, su explícita es eso. Hay diferentes formas para determinar funciones implícitas. Una de las que vamos a determinar es esta. Aplicando las diferenciales se determina la fórmula. Miren aquí, la diferencial de esto es derivada parcial de x por dx, derivada parcial de y por dy y derivada parcial de z respecto de z igual a 0. Esta es la diferencial de esta función. La diferencial de esta función explícita es derivada parcial de f igual a derivada parcial de z por su diferencial, más derivada parcial de z respecto de y por su diferencial de y. Luego despejamos de 1, despejamos de z. ¿Dónde está? De aquí. Y entonces despejando me queda esto, que es 3. Luego, miren,
aquí vamos a hacer lo siguiente. Luego se despeja, entonces, esto de acá, la derivada de z respecto de x es menos la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de z, y de y de f de y y de f de z. En otras palabras, se cruza, miren, lo de z abajo en el denominador, lo de x en el numerador. Lo de z en el denominador, lo de y en el numerador con signo negativo. Pero si quieren aprender esto es manualmente, sin la computadora, miren. ¿Cómo determinamos las derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y de la función expresada en forma implícita? Aquí, ¿por qué sé que z es la función, la variable dependiente? Porque me está diciendo que es de z de x y de z de y. O sea, le está diciendo z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes. La que es dependiente, si quieren, su derivada en el numerador. Lo que no es correcto decir, pero para que entiendan, es de z respecto de x, de z y. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿z está despejado o no está despejado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está despejado? No. No, y entonces, porque aquí hay z, a este otro lado también hay z. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Ya este es mi método de enseñar, por si acaso, y así van a resolver. Ese es un método. Primer paso, igualar a 0. Ahí está, todo igualamos a 0. Lo que estaba con menos pasa con más y lo que está, ahí está. Segundo paso, escribimos la función como una función ya no de 2 variables, sino de 3. Esa es la función, f de x y z. Luego determino las derivadas parciales de esta función. Respecto de x, respecto de y. Respecto de x, respecto de y. Respecto de x y respecto de y. ¿Ya? Determino las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. ¿Ya? De esta función. Miren ahora. Bien. Ahí está. Derivada de f respecto de x cuando y y z son constantes. Derivada de y de f respecto de y cuando z y x son constantes. Derivada de f respecto de z cuando x y y son constantes. Luego, determinar las derivadas parciales pedidas, o sea, me está pidiendo de z de x, entonces reemplazo nomás en la fórmula, ¿listo? Y esas son mis derivadas parciales de cada una de las que estaba pidiendo. De f de x arriba, de f de z abajo, de f de y arriba y de f de z abajo. Eso es en cuanto a derivada parcial. Ahora, miren, demostrar una función definida en esta forma, en forma implícita, una demostración. Dice, determine la de x cuadrado por dz de x, 1 sobre y igual a 1 sobre z. Entonces, ¿qué hacemos primero? Igualamos la función, como dijimos, escribimos como una función. Determinamos sus derivadas parciales, ahora determinamos las derivadas parciales de lo que me pidió, porque aquí determiné 3 derivadas parciales. Luego, aquí ponemos, fíjense, reemplazamos. Ya están las derivadas parciales. Ahora, reemplazamos aquí en la fórmula que me dice, no sé si ven esto, pero no se ve, no se lee casi, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve eso o no? No se ve nada. No se ve nada. No se ve. Ya, ahora vamos a ver. Aquí. Ahí está. Eso tiene que verse así. Ya, ahí vamos a ver. Ahí está, mira. Eso tal vez en sus apuntes no se ve. Reemplazamos acá, fíjense, ahora sí se ve bien, ¿no? Reemplazamos acá y se simplifica x cuadrado con x cuadrado. Y esto queda x por z. Aquí 1 sobre y con 1 sobre y. Luego el mínimo común, el común denominador es el mismo. Y sumamos aquí y esto se simplifica, queda 1 sobre z. Nada más factorizando. Así está, sáquense fotos si quieren para que ustedes hagan en su apunte que no se veía. Es que una imagen está. Ahí está, así es.
¿Ya? ¿Está bien? Tal vez en su apunte no se ve eso. Luego, ya. Ahora Ya. ¿sí? ¿Está bien? Sí. ¿Ya le sacaron foto? Sí. Arriba, si no se veía eso, también sáquenle fotos si quieren. Ya. Ahora sí. Ahora, aquí hay otro ejercicio. Dice, si la función fuera de varias variables, entonces también se hace 3 derivadas parciales, si es de 3 variables. Eso es a mano, sin utilizar la computadora, utilizando solamente la tabla de derivada o las técnicas de derivación que se llaman. Ahora yo les voy a enseñar cómo se hace en la computadora. ¿Ya? ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está el ejercicio. Este es mi ejercicio y me pide las derivadas parciales. Miren lo que voy a hacer. Aquí agarro, llevo mi ejercicio. Ahí está. Voy a llevar, borro todo. Y aquí no me equivoco. Ya. Este es mi ejercicio, lo voy a copiar aquí. Ya, miren, pero para la computadora esta E es la E de Eudal. Aquí está, esta E. E elevado. Ese flojo recién entrando, dije. O es que se fregó su... al cuadrado. Menos Y al cuadrado. ¿Sí? Siempre que el exponente está Z sobre X. Ahí está. O Z cubo, ¿no? Me dicen pues ustedes si estoy escribiendo mal o bien. Ya. Aquí igual Y sobre X. ¿Qué más? Menos, aquí se pone siempre sin, que está en quechua, seno, sin XZ menos 1 sobre Y. Cierra paréntesis. Menos 3. Ahí está. Eso es. A mí me piden determinar las derivadas parciales. Lo primero que yo hago entonces, esto igualar a 0, ¿ya? Esto pasa a restar, esto quedaría con negativo, ¿sí o no? Esto que está con menos pasaría con más, y esto que está con negativo también pasaría con más, y esto sería igualado a 0. Sí. Ahí está. Eso sí o sí tengo que hacer para meter a 2. Ahora yo quiero derivada parcial. Y anótense esto, por favor. Quiero, disculpe, Sí. la E no estaría, X al cuadrado menos Y al cuadrado no tendría que estar Sí, elevado. sí, tenés razón. He escrito mal, ¿no? Sí. Ya. Está bien. Aquí le faltó, ¿no? Disculpe que interrumpa, me dijo que le avise cuando sean las 5:30. Y ¿Qué dice? No le entendí nada. que me dijo que le avise cuando sean las 5:30. Ya. Bien, su aviso. Terminemos con esto. Ya, gracias. Entonces, lo que les estaba... Este último... Ya. Ahora sí. Esto es, anótense, miren cómo se hace. De implícita, guión bajo, dif. Quiere decir derivada implícita. De la función sin el 0, por si acaso. Copiar. Y eso les va a permitir comparar si está bien su ejercicio. Coma, la variable dependiente que es Z,
la variable respecto de la cual, respecto de X, coma, el orden que es primer derivada. Ahí está. Entonces, igual, perdón, igual y enter. Ahí está. Esta es mi derivada. Cuidado que me estén escribiendo todo esto. Así salió en la computadora. Esto quiere decir lo siguiente. ¿Dónde está? Esto de acá. Ahí está. Eso. De ahí. Saqué directamente y me ahorro de hacer toda esa vaina. ¿Sí o no? Y además no me equivoco. Y además le va a servir para comparar con lo que han hecho a mano. ¿Entendido? Ahora, respecto de Y, apenas voy a cambiar aquí Z respecto de Y. Listo. Y ahí está. También ya tengo la derivada parcial respecto de Y. ¿Y dónde está eso? Es esta derivada de acá. De ahí. Esto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna preguntilla? Para mañana van a digerir entonces hasta ahí hoy vamos a quedar. ¿Listo? Estamos quedando para que se recuerden en derivadas parciales implícitas y ahora vamos a hacer derivada parcial en un punto y su aplicación. Eso vamos a hacer mañana. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Hay alguna preguntilla? ¿Preguntas, jóvenes? Esto había estado echado, pues con razón, pues, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Ya. Sí, está bien. No hay preguntas, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a quedar ahí. Ya, ahí vamos a quedar. Y mañana quiero escuchar sus preguntas, por favor. Preguntas, por favor, mañana. Y ahora, listo. Ahí vamos a quedar hoy día. Entonces, ahora recibo, vamos a cerrar la presentación. ¿Qué querían preguntar ahora ustedes? ¿Dudas? ¿Quiénes eran los preguntadores? ¿De qué práctico querían preguntar? Pregunten. ¿No hay pregunta? Sí, la 3 estábamos discutiendo en el grupo. Ya. Si nos podría despejar la duda, por favor. ¿De qué práctico es? Del primer práctico. Aquí vamos a ir a despejar su duda. El práctico, este es el práctico 1. ¿Qué dice el práctico 1? Este es el práctico. Allá, vamos a tener que ir al libro, ¿no? ¿Sí? Esa es de 2. Ya, vamos a ir al libro entonces. Vamos a ir al libro. Aquí están los libros digitales. ¿Cuál era? Cálculo con geometría analítica, cálculo de una variable, cálculo de varias variables, creo era. ¿Cuál era el libro? Inge, ¿la podemos pasar la pregunta al grupo para que le quede más fácil? No, pero veamos cuál es, pues. ¿Cuál es? ¿De qué libro era?
multivariable de octava edición de Keynes James. Ya. Este debe ser. De geometría analítica, ¿no? O de funciones. ¿De qué es el libro? Cálculo de variables, de varias variables trascendentes. ¿Pero de qué se trata la pregunta, pues? Geometría analítica. Geometría analítica. Ya sé cuál es, ahorita llegamos, ¿ya? Este es una variable, parece. Ese es el libro de séptima edición. Ah, ya. Además de una variable, ¿no? Ya, vamos a buscar ahorita. No hay. Ahorita vamos a buscar el libro, ¿ya? No lo tengo aquí porque sí, en el este, ¿no? Sí. Está en la plataforma. Sí. No lo tengo el libro a mano yo. A ver, ya dísteme la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? O muestren ustedes, voy a dejar de compartir yo, ustedes me dicen. Listo, muestren a ver, ¿cuál es? Mita. Muestren, ¿cuál es? ¿Cuál es el ejercicio? Muestren el ejercicio, pues, a ver. O dicten, no sé. Dijeron que lo iban a pasar al grupo. Pero ya, pues, de una vez. Está mi libro, no lo había tenido aquí. Ver. No lo tengo justo ese libro. Si no, vamos a tener que ir a la plataforma. Ya, pues muestren cuál es el libro. Vaya, estos pelados. No, A ver, ya está en pantalla. pero está todo culiparado, pues. Tienen que hacerle dar al otro lado. Movelo al escritorio y dale la vuelta nomás. Dale la vuelta. Estos ingenieros, che, ¿qué pasa, pues? A ver, el que sabe leer, lee de cualquier lado. A ver, vamos a leer. ¿Ya cuál ejercicio es? El 13. El 13. Una recta que pasa por ese punto a la recta que pasa. ¿Es o no perpendicular? Dice, no, eso no. Ya. Muy bien. ¿Hacen ustedes o hago yo? ¿Qué dicen ustedes? Ya, muestre. Ya, muestre, rápido. Ya, entonces lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Ya, tengo que hacer, voy a ir acá. El 13, ¿no? Si lo sé hacer el 13, sé hacer lo demás. Ya, ahora deja de compartir, ahora lo voy a hacer yo. ¿Listo? Deja de compartir ahora. Ah, sí, muy bien. Ahora atiéndame. Vamos a hacerlo rápido, así vamos a trabajar.
Ahí está. La pregunta que quieren hacer es lo siguiente. Ahí está. Eso es. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la pregunta. No dice ni graficar nada, ¿sí o no? Dice simplemente entonces. Primero, ya, determinar los números directores de la recta. ¿Listo? Ya, entonces, ya, primero, recta L1. Ahí está. La recta L1, sus números directores van a ser los siguientes. De aquí. Menos 2, menos 4. ¿Cuánto es? Sería, ¿cuánto es menos 2, menos 4? ¿Cuánto es menos 2, menos 4? ¿Cuánto es? 2. 2 positivo. ¿Ah? Y ahorita mi computadora está cansada. Estoy en una portátil, por eso es en la otra es otra cosa de mi casa, ¿ya? Pero ahorita. Entonces 2 menos 4 es más 2. 0 menos 6, ¿cuánto es? 6. 6 positivo. 6 positivo. ¿Y el otro punto cuánto es? No se ve. Ya, ahora sí. Aquí está, aquí vamos a anotar. Oh, ¿dónde está? Aquí, así se anota. Entonces es 2,6, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí. Coma, ¿cuánto? Menos Menos 3, cuatro. menos 1, 4. Listo. Esos son los números directores de la recta L1. El último número es negativo, el 4. ¿Cómo? Menos 4. L2. ¿Es cuánto el otro? Menos Menos 4. 4. Haya menos 4, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Listo. De la recta L2, ¿cuánto es? Menos 5. De la Menos recta 5 menos L2 10. es 5 menos 10. Aquí sería ¿cuánto? Menos 5. Menos Menos 5. 5. Menos 15. 3 10. menos 18, ¿cuánto es? Menos 15. Menos 15, correcto. Menos 15. Ya. Y 14 menos 4, 10. más 10. Ahí está. Segundo paso, ¿qué dice dice la pregunta? Dice, ¿es paralela a la recta que pasa? A la pregunta, ¿no? ¿Es paralela o no es paralela? Ya, entonces, 2, determinar si es paralela. Ahí está. ¿Cómo determinamos si es paralela? Vamos a ver. Entonces, para que sea paralela, debe existir proporcionalidad entre sus números directores. Esto quiere decir lo siguiente. Eso debe ser igual a eso. Debe ser igual a eso. La primer proporcionalidad, A sobre A, 2 sobre 5. 2 sobre menos 5. Ahí está. La otra proporcionalidad es 6 sobre ¿cuánto? Sobre menos 15. La otra proporcionalidad es menos 4 sobre ¿cuánto? Sobre 10. Exactamente. Ahora simplificamos esto de acá. Simplificamos y dice 2 sobre 5, ya no hay nada que simplificar. Nada más su signo lo escribimos más bonito ahí. Aquí su signo lo ponemos aquí.
tercera de 6 es 2, tercera de 5, de 15 es ¿cuánto? 5. Su signo lo colocamos acá. Igual, mitad de 2, mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. Entonces, como eso se llama proporcionalidad constante, entonces dice, en conclusión, la recta L1 se demuestra que es paralela a la recta L2. Listo, nada más. Es paralela. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Otra preguntilla. Digamos, ya no hay más preguntas. Ustedes siguen sonceando en el práctico 1. Ustedes ya deben estar terminando el práctico 2. ¿Ustedes qué pasa? Están muy lerdos. ¿Ya más preguntas? Esos alumnos del otro grupo me han bombardeado con preguntas esta mañana. Me han hecho cansar. Ya, ¿qué más? Preguntadores, ¿ya no hay más? ¿Qué pasa, chepa? Es que están lerdos ustedes, que ya hoy día ya están haciendo, mira, ahorita ya tenemos que hacer el práctico 3, ya para mañana tiene que estar. Cuidado, no se descuiden. Miren, ahora hemos avanzado para hacer este práctico ya. A ver, ¿dónde está? Eso hemos avanzado, eso también. Y el práctico, a ver, número 3 es, mira vos, libro del 1 al 3, 2 ejercicios. Después del 15 al 44, ahí son 30, ya son 33. Después del 53 al 71 hay unos 10 ejercicios. Bueno, del 75, del 81 al 95, es harto nomás, mira. Para mañana debe estar resuelto hasta aquí. Ya, cuidado, el que no va a nuestro ritmo está fregado. Ingeniero, el tigre. ¿Ah? quiero decirle yo otra cosa. Exactamente no es así como usted hizo, ya que tiene inciso A, inciso B, inciso C. ¿Cómo? La mayoría de los ejercicios tienen incisos. Y serían más, no solo sería, digamos, el que hizo. Pero esta cita está bien, ¿sí o no? ¿Ah? Es mucho, y es muy largo son los ejercicios. Ya, a modo de descanso háganlo todo, pues. Ya. Reúnanse, se amanecerán esta noche, ¿qué harán? Pero mañana ya debe estar resuelto eso. Si no, el día viernes va a ser grave ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, no habiendo más, queridos jóvenes, sería todo por hoy y tienen desde ahorita hasta mañana para hacer. Si hay alguna novedad, me mandan una fotito a mi celular para que les conteste. Yo voy a estar trabajando en la noche. Sí. Ya, ves. ¿Qué pasa, Calvimonte? Parece que está flojeando, ¿no, José Carlos? No flojea, José Carlos. Muy bien. ¿Otra preguntilla? Diga. ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué es la página 3 y 4? A ver, vamos a mirar. No es este.
se refiere a los gráficos, no sé. Se ve. Sí, Ya, por la para eso- fotocopia se ven un poco oscuros y no se distinguen bien. Ah, ya, yo le voy a mandar, por eso le voy a enviar, que se llama, le voy a enviar mis diapositivas, con eso va a estar bien, ¿ya? Antes del sábado, ingeniero. ¿para qué? No, a la noche lo voy a pasar, sino que no me dio tiempito. A la noche yo lo paso y ya tienen ustedes todo. Ahí está. Todo esto lo que pasa es que está a colores, seguramente esto no se ve. Esto, mira, eso tal vez, eso seguramente no. Ahí está. Eso lo grafican en el derive y mejor les va a salir. ¿Ya? Eso. Página 3, dijiste. Ya voy por la página 10. Y eso no se ve. Eso. Esto lo mostré en las diapositivas. Todo lo que está a colores lo voy a mostrar en las diapositivas, ¿ya? Así vamos a saber. Ya yo les dije por qué no le voy a dar el PDF. Ya indiqué en la primera clase por qué era la razón. ¿Sí? ¿Ya? Listo, jóvenes. No habiendo más preguntas. ¿Sí? De todas maneras, la página 3, sacate foto. ¿Dónde está el preguntador? A ver. Vamos a ver acá. No sé si es esto. A ver, estamos todavía. Esta es la página 3. Eso decía, mira. ¿Sí? Sáquele foto a eso, mira. Aquí lo voy a poner así, mira, mejor. Ahí está. Va, peor no se ve ahí. Ahí ya. Ahí está. Son imágenes. Ahí está, mira. ¿Está bien? Ingeniero, disculpe, la página 10 también la puede mostrar, por favor, para que le pueda sacar una foto. Son las Ahora gráficas. ese sacarle foto, ya le sacaste, mira, ese era el punto. Ahí le sacaste ya, ¿listo? Ya, la página, ¿qué más? Esa página. ¿Ya? La página 10. Ah, la página 10. Sí. ¿Cuál es la página 10? Ahorita vamos a ver cuál es la página 10. Siete, 8, 9. ¿Eso? Sí, esa. Página 10. Ahí, si querés, primero. ¿Está? ¿Ya? Y si querés, ahí también. ¿Está bien? Ya ahí dice, esa. O ahí, mira. Página 10. Página 10, ¿qué más? Nada más, ¿no? Listo, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta más. Yo voy a trabajar a la noche, a partir de las 9, 10 de la noche. Ustedes me mandan mensaje para que si tienen alguna duda, pero desvélense esta noche. Si no, no va a ser efectivo el curso de verano.
van a estar terminando, desertando y no hay retiro aquí. Y va a ser feo que ustedes se estén aplazando, ¿ya? Por eso hay que ser muy valiente. A veces algunos se ponen a llevar 2 materias en ingeniería, es para morir nomás en las 2. ¿Ya? Es mejor una, hay que defenderse. ¿Listo? Denle todo. El que no se ajusta a nuestro ritmo, estamos fregados. ¿O qué dicen? ¿Qué dice Selena? Está riendo ahí, Selena, tranquila, ¿ves? Ya está avanzando. ¿Por qué número ya será? Ya. No, ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Rebájale un poquito al práctico. Siguen en eso que le baje el precio. ¿Le bajamos a 10? No, el número de ejercicio. Ya, listo, listo. Por Ahí favor, quedamos, Inge. jóvenes. No es más. Agrúpense pues en grupo de compañeros y empiecen a hacer. Solito no se puede cálculo, si no es como si le pegaran a un borracho entre varios. ¿Ve? Así que ustedes agrúpense para defenderse, pues. ¿No? Aún así es largo ya. Listo, jóvenes. Eso es todo ya. Si no hay más preguntas, les agradezco por asistir y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Listo. Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, Caricia. Hasta luego, Inge. Bye, bye. Caca. ¿Dónde se reúnen? Mierda, de ese salió, ¿no? Pues es el ¿Dónde al final? Eso es muy... Tu práctico es trucho. Tu práctico.